Saludos, bendiciones para todos. Vamos a estar tratando un tema esta noche. Nos va a interesar a todos. Es un tema donde nos invita a vivir en esta vida sin culpas, sin remordimientos. Es mucha la gente que hoy vive por la vida con una amargura en el alma, arrastrando como una pesada cadena en el cuello o una enorme carga que los fatiga. Son sentimientos de culpa por cosas que se hicieron mal, o por cosas que se debían hacer y no se hicieron, y todas ellas se convirtieron en un peso sobre la espalda del individuo, por decisiones que tomamos, decisiones malas, decisiones torpes, equivocadas, caminos fallidos, caminos que tomamos y que conducían al vacío, a la incertidumbre, que nos llevaban a la mitad de la oscuridad, a la mitad de la noche. Por todo eso, los seres humanos van creando una culpa que los agobia, los desespera, que les roba la paz, la serenidad, la calma. A veces les perturba la comida o el sueño, o a veces puede suceder que esos sentimientos de culpa también crean patologías, enfermedades, problemas de orden nervioso, de orden mental, psicológico y hasta psiquiátrico, y patologías que los convierte esclavos de la medicina, y comienzan a sufrir grandes padecimientos, y todo porque hay una culpa de la cual no se han podido liberar o sanar. En la Biblia encontramos muchas personas que un sentimiento de culpa cambió su carácter. De pronto los convirtió en seres malos, seres malvados, en personas antisociales. Nosotros vemos a Caín, por ejemplo, un sentimiento de culpa por un crimen horrendo que él cometió, y le dijo a Dios: ahora me arrojas de tu presencia y yo seré vagabundo y fugitivo por la tierra, por el mundo. Otros, como el caso de Judas, un sentimiento de culpa lo llevó al suicidio, lo condujo a morir, a atentar contra su propia vida y a morir ahorcado. Otros van a buscar aliciente en la droga, en alguna actividad que en vez de ayudarles empeora su ya precaria situación.
La Biblia nos habla de muchísimos ejemplos. Hay el ejemplo de alguien que dijo, y todo por una culpa. Él dijo que se estaba secando, que se estaba muriendo. Él dijo que sus huesos se estaban secando. Me he secado, mis huesos se han secado a causa de mi gemir, de mi gemido, dijo él. Y esa culpa era como una imagen que aparecía permanentemente en el día, en la noche, y le robaba la tranquilidad. Y él dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Antes de entrar de lleno a la palabra de Dios, yo quisiera empezar esta noche contando una historia, y mejor un hecho que sucedió allá hacia el año 1945, más o menos, en esa fecha. Estaba sucediendo en el mundo algo cruento, algo muy atroz, la Segunda Guerra Mundial, que dejó un saldo seguramente de más de 70 millones de muertos, y el mundo empobrecido y arrasado, ríos de sangre, de sufrimiento, de dolor, de muerte, de invalidez, de enfermedad, de terror por todas partes. Se dice que este sabio Albert Einstein, por esa época le envió una carta al presidente Franklin Roosevelt de los Estados Unidos, donde le decía, porque había temor en el mundo, había demasiado temor de que los nazis, ellos estaban en la tarea de producir una bomba, la bomba atómica. Y entonces el temor en el mundo es que los nazis pudieran tener en sus manos una bomba atómica, y eso sería desastroso para el mundo, hubiera cambiado por completo la historia, y el mundo hoy no sería el que conocemos, sería otro. Entonces le envió una carta donde le alertaba y le decía que si los nazis podían construir la bomba atómica, eso sería cruento y desastroso para la humanidad. Entonces el gobierno y presidente de los Estados Unidos encomendaron a un científico muy destacado de la época llamado Robert Oppenheimer, y le encargaron la misión, le recomendaron la misión de construir una bomba, un arma de destrucción masiva. Y él se entregó a esa tarea durante unos 6 o 7 largos meses, hasta que finalmente tenía preparada la bomba atómica. Y luego con la firma de él y de Einstein y de otros sabios y personalidades, firmaron para que esa bomba fuera detonada, y que fuera detonada sobre ciudades. La idea era causar terror, causar miedo, y de esa manera producir la rendición de los enemigos y aliados del lado de Hitler y de Alemania en ese momento.
Así es como la bomba atómica fue disparada, 2 bombas, sobre 2 ciudades del Japón, Hiroshima y Nagasaki, y se dice que murieron entre 150.000 a 250.000 personas, y causó demasiado dolor y sufrimiento a esa sociedad japonesa y a muchas familias. Pero el problema no quedó ahí. Al científico Robert Oppenheimer se vino sobre él, se desencadenó sobre él una serie de sufrimientos, de males. Es como si todo se le hubiera tornado en un terremoto que se agolpaba sobre su vida, y sobre todo un sentimiento de culpa. Y llegó a pronunciar unas palabras del hindú, del Bhagavad Gita o Gita, del hindú, palabras donde él dijo: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Eso era lo que él sentía. Eso era lo que él experimentaba. Eso era lo que había dentro de él. Ese estado de culpa, de sufrimiento moral. Me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. ¿Sabe usted? ¿Puede apreciar y valorar el significado de esas palabras? El contenido de dolor que hay implícito en esas palabras. ¿Podría entenderlo, calcularlo por lo menos? Seguramente no. Porque una cosa es lo que él sentía ya, y otra cosa es tal vez lo que nosotros podemos pensar. Debe haber sido algo muy terrible, decimos nosotros acá. Me he convertido en el destructor de mundos. Y ese sentimiento de culpa lo llevó a la tumba. Quiero decirles esta noche que debemos liberarnos de todas aquellas cosas o de hechos que puedan generar en nosotros penas, dolores, sufrimientos, pesar, angustia, y que puedan desencadenar una racha, una serie de males y de sufrimientos, donde puede estar comprometida toda la integridad del ser humano, en lo mental, en lo espiritual, en lo emotivo, en lo sentimental, en lo biológico, en todos los aspectos de la vida. Y puede desencadenar o desbordar en dolor y en sufrimiento para otros, incluidos los seres más cercanos, los seres amados más cercanos, y extenderse a otros, y a otros, y a otros, hasta llegar tal vez a producir el mismo efecto. Me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Ahora quiero llevarlos a la Biblia. Quiero llevarlos a la Biblia y vamos a hablar
de un hombre llamado Hiel o Giel. Él era residente de una población o de una ciudad llamada Betel. Betel es un término hebreo que quiere decir casa de Dios. Y de ese lugar, casa de Dios, era residente este Giel de Betel. Y dice la Biblia que él se dio a la tarea, tal vez era un empresario, un arquitecto, un ingeniero, muy emprendedor, y se dio a la tarea de reedificar, de construir una ciudad que había sido aniquilada, destruida mucho tiempo antes, siglos o años muchos atrás, y que por mandato de Dios esa ciudad no podía, no debía ser edificada, reconstruida, y nadie debía lanzarse a la empresa de reconstruir esa ciudad. Sin embargo, él, ignorando el mandato divino y ignorando también un juramento que había sobre esa ciudad, dice la Biblia que él se lanzó a la tarea, la empresa de construir la ciudad, y en efecto reconstruyó la ciudad. Era un empresario muy emprendedor, como si dijéramos alguien que se dio a la tarea de construir una cantidad de torres, de edificios, de apartamentos, una cantidad de urbanizaciones, y seguro la idea era beneficiar a mucha gente, ayudar a muchos, pero ignorando que había un imposible, había una prohibición que taxativa y rotundamente prohibía que tal empresa se ejecutara. Él no hizo caso y se fue adelante con su proyecto. Y en ese proyecto, la Biblia nos dice que perdió a 2 de sus hijos. Reconstruyó la ciudad. Seguro levantó los edificios que quería, los parques que quería, todo lo que él quiso hacer. Las urbanizaciones que quiso, las carreteras que quiso, los acueductos que quiso construir. Bueno, todo lo que él quiso hacer, seguramente lo hizo como se lo propuso. Y cuando la ciudad fue reconstruida, 2 de sus hijos murieron. Ahora le hablo a usted que es padre de familia, que tiene hijos, que tiene hijas, nietos, y que tal vez los ama mucho. Los ama mucho y tiende a protegerlos, en el sentido de que ninguna decisión que usted tome los vaya a afectar a ellos para mal. Porque hay padres que hacen cosas, o dicen cosas, o emprenden caminos, o rutas en la vida, o empresas o propósitos, donde seguramente les puede ir bien, económicamente pueden progresar, puede irles muy bien, pero por el otro lado pueden ser desangrada su vida, pueden perder muchas cosas que les van a generar mucho dolor.
En la Biblia tenemos este ejemplo, que yo quisiera ilustrarlo. Usted que me escucha, que tiene hijos, hijas, y como dije antes, los ama mucho, que lo que usted hace o dice, o las rutas o caminos que emprende en la vida, los proyectos que usted emprende en la vida, que de pronto le pareció que eran buenos, pero al fin de cuentas va a perder. Este perdió a 2 de sus hijos. Y le digo, ¿y usted qué ha perdido? ¿O qué quiere perder? En ese camino por donde va, en esa empresa que se propone, en esos proyectos que lo llevan sin saber a dónde, que lo están conduciendo a un vacío, a la mitad de la nada, porque en el primer momento le pareció que todo es bonito, como una quimera, que todo aquí es bonito, dentro de una fantasía, dentro de una nebulosa fantástica, pero que luego lo lleva a un precipicio de dolor, de sufrimiento. Quiero terminar con las palabras del Señor Jesús cuando dijo estas palabras: porque el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y acto seguido dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Querido amigo, querido hermano, lo invito a que piense, a que reflexione lo que está haciendo, lo que va a hacer, los caminos que va a emprender, las rutas en la vida por donde quiere trasladar sus pasos, los horizontes hacia donde quiere ir y caminar. Lo invito a que piense esta noche solemnemente en estas palabras de Jesús. Porque ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo o granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor te bendiga. Que pases una feliz noche.